Esta noche en al sur de la frontera, congresistas de Estados Unidos promueven impuesto de 5% a las remesas. Nueva York, la ciudad que un día se convirtió en hogar de miles de inmigrantes. Los hondureños en Estados Unidos mantienen la esperanza de una ampliación del TPS. Y el gobierno de Trump acaba con un amparo migratorio que protege a miles de afganos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a hablar en la próxima hora de migración. Congresistas de Estados Unidos promueven un impuesto del 5% a las remesas. Miembros del Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes del Partido Republicano están impulsando un proyecto fiscal que incluye entre varias medidas la aplicación de un impuesto del 5% a las remesas que salen de Estados Unidos. Los líderes republicanos presentaron la iniciativa en la Cámara de Representantes para su análisis inicial. Posteriormente, el proyecto sería enviado al Senado con miras a su aprobación en julio próximo. La propuesta plantea que las remesas a otros países estarían sujetas a un nuevo impuesto del 5% y se establecerían normas adicionales para quienes soliciten el crédito tributario por ingreso del trabajo para hogares de bajos ingresos. De acuerdo con las disposiciones de la propuesta, los únicos exentos de pagar el impuesto a crear para las remesas serían los ciudadanos estadounidenses. Lo anterior significa que los salvadoreños que han obtenido la nacionalidad podrían librarse del nuevo impuesto. No así quienes tienen otro estatus migratorio, sea este la residencia temporal o permanente, un estatus de protección temporal, asilo, trabajadores temporales o si se trata de migrantes irregulares. Analistas económicos estiman que esta medida podría reducir el ingreso de remesas a los países centroamericanos que dependen de las mismas. Sin embargo, señalan que la propuesta aún no ha sido aprobada. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés, informó esta semana que están investigando el programa de asistencia en efectivo para inmigrantes llamado CAPI del estado de California por presuntamente ayudar a extranjeros que no son elegibles para recibir los beneficios del Seguro Social debido a su estatus migratorio. La citación del título 8 emitida por el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional solicita que se entreguen registros del Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles, esto como entidad que administra el programa estatal. Según el sitio oficial de CAPI, el programa es financiado 100% por el estado de California y diseñado para brindar beneficios mensuales en efectivo a personas mayores, ciegas y discapacitadas que no son ciudadanas y que no son elegibles para el ingreso de seguridad suplementaria, pago suplementario estatal, únicamente debido a su estatus migratorio. El programa de California otorga pagos mensuales de $2,000 por persona y hasta $3,000 por pareja, más de 16,000 inmigrantes, eso lo señaló el Departamento de Servicios Sociales. Ahora conoceremos de qué se trató el foro en que representantes sociales de más de 10 países se reunieron para analizar cómo frenar la migración fortaleciendo el arraigo en las comunidades. Representantes de más de 10 países de diferentes sectores sociales, políticos y religiosos se dieron cita en un foro regional para reflexionar sobre la movilidad humana y el desarrollo del arraigo en las comunidades. El director del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos, señaló que urge impulsar políticas nacionales que fortalezcan las raíces locales. Enfatizó que la migración no debe verse como la única salida ante la falta de oportunidades. ¿Qué es el arraigo? ¿Cómo desarrollar arraigo en nuestras comunidades para dejar de ver la migración como la única solución a los problemas familiares, personales y económicos del país? Por lo tanto, creo que las reflexiones y los debates que hemos tenido en este foro fueron muy interesantes. En primer lugar, porque la migración es parte de la realidad nacional de nuestros países. Sin embargo, no tenemos un presupuesto oficial en los países. No hay así como tenemos un presupuesto de salud, de educación, no hay un presupuesto para la migración. El inicio
de un nuevo abordaje del tema migratorio tiene que ver con un compromiso en políticas nacionales. Donald Hernández, director del Centro Hondureño de Promoción y Desarrollo Comunitario, advirtió que existen muchas preocupaciones en torno a la realidad migratoria, pero para generar cambios reales es necesario apostarle al arraigo en los territorios. Tenemos que apostar por arraigarnos en los territorios. En nuestras comunidades está toda la materia prima, todos los recursos para sobrevivir. Nadie migra porque quiere. Las personas migran porque se sienten por asuntos externos obligadas a migrar, ya sea porque no hay empleo, ya sea por asuntos de inseguridad. Por su parte, César Ramos de la Pastoral de Movilidad Humana en Honduras llamó a concientizar a los jóvenes sobre los riesgos de migrar de forma irregular. Destacó que 7 de cada 10 migrantes hondureños son jóvenes. Según él, para detener ese flujo, el gobierno debe invertir en educación, salud, vivienda y salarios dignos. Hay que concientizar especialmente a nuestros jóvenes. En el caso de Honduras, 7 de cada 10 personas migrantes son jóvenes, menores de 35, 40 años, y hay que concientizar, pero también además creo yo que el gobierno debe invertir en la inversión social, en educación, en salud, en vivienda, en garantizar estos derechos sobre todo a la población joven para que no se vea la necesidad de migrar. Los participantes coincidieron en que el fortalecimiento del arraigo social es clave para enfrentar la migración forzada y que la solución no está fuera del país, sino dentro de las comunidades, con más inversión, más educación y más compromiso de los gobiernos. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, en esta ocasión desde Nueva York. Y es que ha llevado una investigación especial sobre cómo esta ciudad se convirtió en un momento en el hogar de miles de inmigrantes. Hasta Nueva York te saludamos, Ernesto, qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Roxana, un gusto poderte saludar y a la audiencia de al sur de la frontera hasta El Salvador. Ahora me he trasladado hasta la Gran Manzana, Nueva York, una de las zonas emblemáticas que en el año 2022 sufrió la llegada masiva de inmigrantes provenientes principalmente de Sudamérica, que entraron bajo programas importantes que ya han sido suspendidos, como por ejemplo el CBP One y el Parol Humanitario, lo que convirtió las calles definitivamente en esos años en el hogar de muchos indocumentados, que ahora algunos de ellos ya han sido deportados por la nueva administración. Vamos a iniciar de inmediato con los detalles, poniendo un poco en contexto lo que se ha vivido a lo largo de todos estos tiempos sobre el tema migratorio acá, principalmente en Nueva York. La migración en Nueva York es un tema muy complejo y multifacético. La ciudad ha acogido a inmigrantes durante décadas, pero este lugar ha enfrentado desafíos como los registrados en el año 2022, con la llegada masiva de inmigrantes que entraron bajo el programa CBP One y Parol Humanitario, lo que provocó que las calles que eran transitadas por residentes y turistas se convirtieran en el hogar temporal de estas personas, que decidieron levantar casas a base de cartón y plástico mientras esperaban una solución a su petición de asilo. Ante el panorama sombrío y desalentador que enfrentaba en ese entonces la ciudad que nunca duerme, el alcalde Eric Adams habilitó decenas de albergues para la pronta asistencia de los inmigrantes, lo que llevó a redestinar millones de dólares para este sector, que cada vez iba a incremento, pues de acuerdo a estadísticas, fueron más de 230,000 personas que fueron reubicadas, y que en su mayoría eran provenientes de Cuba, Colombia, Haití y Venezuela. Pero esto también desencadenó efectos secundarios como el incremento delincuencial, robos, secuestro, tráfico de drogas y redes de prostitución, por lo que fue duramente cuestionado y señalado el alcalde por los republicanos, quienes reiteraron en más de una ocasión que la llegada de los inmigrantes había provocado todo esto y que Estados Unidos se estaba convirtiendo en un foco del crimen organizado, pues de acuerdo a las investigaciones, desde ahí había empezado a operar el Tren de Aragua.
pues cada vez los hechos delictivos iban en incremento y en más de una ocasión hasta los policías fueron blanco de ataque. Pero esto ha cambiado drásticamente con la llegada de Donald Trump y las endurecidas políticas migratorias, y es que muchas de estas personas fueron capturadas y deportadas hasta sus países, mientras que otros fueron enviados a El Salvador a la megacárcel por representar una amenaza a la seguridad pública de los Estados Unidos, pues más de 180 albergues migrantes que estaban disponibles ya fueron cerrados más de 50, y se espera que para lo que resta de este año se sumen aún más. Mientras tanto, los activistas pro-migrantes y las personas indocumentadas esperan que se logre respetar sus derechos, pues han denunciado en más de una ocasión que las autoridades de ICE han irrespetado sus hogares, incluso hasta sus lugares de trabajo, lo que ha generado incertidumbre sobre cuál será su futuro. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Nueva York. Y Trump firmó una orden ejecutiva y advierte a indocumentados que si no se van podrían enfrentar duras consecuencias. El presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia a los migrantes indocumentados que decidan permanecer en Estados Unidos. Se enfrentarán a consecuencias severas que incluyen prisión, multas, embargos y deportaciones inmediatas. La declaración acompañó la firma de una orden ejecutiva que pone en marcha un programa para fomentar la autodeportación como parte de su estrategia para reducir la presencia de indocumentados en el país. Executive order to launch the first ever self-deportation program for illegal aliens. We are making it as easy as possible for illegal aliens to leave America. Any illegal alien can simply show up at an airport and receive a free flight out of our country. We have also launched a phone app called CBP Home. That's CBP Home, where illegals can book a free flight to any foreign country. As long as it's not here, you can go anywhere you want. Según el mandatario, el gobierno está facilitando la salida voluntaria a través de una aplicación llamada CBP Home, que permitirá a los migrantes planear su retorno de manera gratuita y con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones. Además, la administración ofrecerá un bono de salida de $1,000 para quienes decidan autodeportarse. Trump asegura que esta medida podría ahorrarle al gobierno miles de millones de dólares en gastos públicos. Adding a very important exit bonus for illegals to further incentivize their self-deportation. This deportation bonus will save American taxpayers billions and billions of dollars. What Biden did to this country can never be explained, will never, ever be accepted. En su mensaje, Trump acusó a la administración de Joe Biden de haber permitido una invasión de extranjeros en el país, a la que atribuyó un aumento en los índices de crimen, violencia y marginación. El nuevo decreto también dispone la creación de un servicio de conserje para que cualquier indocumentado pueda acudir a un aeropuerto y abordar un vuelo de salida sin necesidad de presentar documentos migratorios. El presidente de Estados Unidos ha otorgado un plazo de 60 días para que los migrantes se acojan voluntariamente al programa. Una vez vencido ese plazo, el gobierno implementará una campaña de expulsión masiva para la cual se reclutarán 20,000 agentes de distintos niveles. Según el presidente, se trata de una operación sin precedentes que superará las acciones de deportación que su administración ha ejecutado hasta ahora. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Las endurecidas políticas migratorias por parte de la administración de Donald Trump y sobre todo también la operatividad que las autoridades de ICE han realizado por buena parte de los Estados Unidos también ha afectado acá en esta ciudad, donde principalmente la comunidad indocumentada ha sufrido lo que son persecuciones,
arrestos y sobre todo también la incertidumbre de lo que pueda llegar a suceder en los próximos días sobre su futuro. Es por eso que también activistas pro-migrantes acá en Nueva York han expresado su rechazo a estas acciones y están solicitando al alcalde Eric Adams que se pueda trabajar articuladamente para poderle hacer frente a esto. Logramos platicar con ellos en esta ciudad y más detalles se los presento en el siguiente informe. Nueva York fue el epicentro de la crisis migratoria hace algunos años y ahora es el lugar donde las autoridades de ICE han intensificado los operativos de captura contra la comunidad indocumentada. Y es que de acuerdo a los activistas pro-migrante, la amenaza de que los indocumentados sean detenidos es latente. Por ejemplo, han tenido reportes que en escuelas, en centros comunitarios e incluso en iglesias han efectuado los arrestos, lo que pone en zozobra a este sector. Incluso ya se ve que no existe ni la comodidad de ir a la iglesia porque hemos escuchado cómo la administración de Trump ha expresado que si es necesario hay que entrar a sacarlos. Entonces, cuando la comunidad se entera de que las redadas están manifestándose en algunas áreas, incluso hasta en las escuelas, vemos que la asistencia de algunos alumnos hijos de padres indocumentados no asisten a la escuela porque se han visto casos donde van a esperarlos a la salida de las escuelas y los arrestan. Lamentan que las autoridades locales no estén trabajando por garantizar la protección de estas personas. Porque en realidad no se están respetando los derechos humanos, absolutamente no. Y es complicado porque también se ha estigmatizado a la comunidad. Hemos visto el rechazo de algunas personas hacia las caravanas, entonces eso ha despertado en el racismo, ha despertado como ese odio hacia alguna comunidad, ¿verdad? Entonces todo el mundo tiene temor de que pueda perder ese derecho que hemos aprendido, que hemos tenido, o esa forma de vivir que hemos adquirido en esos últimos años. Sabemos que como comunidad, y Estados Unidos es una nación que siempre ha mostrado derecho hacia las demás personas, hacia la ciudadanía, pero vemos que en este momento se están perdiendo. Entonces creo que es necesario trabajar en ello. Es por eso que en más de una ocasión han salido a las calles a protestar y exponer la dura realidad. Reiteraron que no descansarán hasta garantizar la protección de los indocumentados. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Nueva York. Recientemente vimos enfrentamientos entre congresistas y hasta un alcalde con ICE. ¿Qué es lo último? Veamos. El alcalde demócrata de Newark, Ras Baraka, fue detenido durante una protesta contra el centro de detención de ICE. Debido a su reapertura, 3 miembros demócratas del Congreso también fueron arrestados tras exigir que se les permitiera realizar una visita de supervisión. Ante las capturas, el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, expresó su apoyo para los congresistas y el alcalde, exigiendo la liberación de estos inmediatamente. Baracas fue liberado horas después con cargos de allanamiento de morada. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional acusó a los manifestantes de poner en peligro la vida de los agentes. Autoridades federales aseguran que las investigaciones en este caso continúan. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y un juez federal no bloqueará una controvertida iniciativa del gobierno de Trump para compartir información de los contribuyentes con las autoridades federales de inmigración para rastrear a inmigrantes indocumentados y deportarlos rápidamente del país. La jueza de distrito Daphne Friedrich rechazó los argumentos de varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes afirmaban que el acuerdo de intercambio de datos entre el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, violaba las leyes de confidencialidad del contribuyente. La decisión representa una victoria para el presidente Donald Trump y su agenda migratoria.
Bueno, Roxana y amigos televidentes, en El Salvador es parte de este panorama tan emblemático que se vive hoy en día acá en Nueva York. A lo largo de estos últimos días también hemos logrado platicar con la comunidad hispana que trabaja en áreas importantes como por ejemplo restaurantes, hoteles, construcción, quienes expresan principalmente su incertidumbre de estas acciones tan duras que está impulsando la administración de Donald Trump. Por su parte, también esperan que sus gobiernos puedan trabajar articuladamente para poderles brindar lo que es hoy en día esta protección que tanto lo necesitan. Es parte de los detalles que les tengo desde la Gran Manzana. Ya en nuestra próxima emisión estaremos transmitiendo desde Los Ángeles, California, donde también ahí ocurre información referente al tema migratorio. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Nueva York, informó Ernesto Cornejo. Vamos a la pausa, ya regresamos. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Gracias por seguir con Al Sur de la Frontera. Estados Unidos finalizó un amparo migratorio que protege a miles de ciudadanos afganos de la deportación y les permite trabajar legalmente en el país norteamericano. La administración Trump había adelantado a finales de abril sus planes para terminar con el estatus de protección temporal para las personas de Afganistán, y varias organizaciones en defensa de los derechos humanos ya presentaron la semana pasada una demanda para bloquear la decisión. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional formalizó el fin del programa y explicó que según el gobierno de Trump, la situación de Afganistán ha mejorado y los migrantes que huyeron tras la salida de las tropas estadounidenses pueden volver a su país. Más de 9,000 afganos dependen del TPS para poder vivir y trabajar de manera legal en el país norteamericano. Y miles de hondureños beneficiados del estatus de protección temporal en los Estados Unidos se encuentran a la espera de una decisión crucial que determinará su futuro migratorio. De no ampliarse el TPS el próximo 5 de julio, más de 50,000 hondureños serán deportados. La incertidumbre sobre el futuro del TPS para Honduras ha generado preocupación entre la comunidad migrante, ya que aproximadamente unos 50,000 compatriotas se benefician de este estatus migratorio que les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos y que los protege de las deportaciones. Organizaciones promigrantes han intensificado sus esfuerzos para abogar por la extensión del programa, destacando la importancia de brindar estabilidad y seguridad a los hondureños. Bueno, estamos expectantes de el 4 de mayo, precisamente el gobierno de Estados Unidos va a estar dando la noticia de si el TPS para Honduras se amplía o se cancela. Esperemos que no sea la última opción, porque hay muchas organizaciones, los mismos tepecianos en Estados Unidos han hecho lobby con los congresistas, con diferentes sectores, para que el TPS continúe, dado que es una mano de obra esencial y necesaria en Estados Unidos. Y es que la migración continúa siendo un problema social latente. Núcleos familiares enteros salen del país, pero a raíz de las restricciones migratorias de Estados Unidos, la mayoría son retornados a Honduras. Este año hemos recibido 2.324 niños retornados aquí. Junto con sus padres han venido 1.378 y los niños solos, o sea, que han emprendido la ruta migratoria solos, son 259. Generalmente vienen de Francisco Morazán, Santa Bárbara y Lloro.
La decisión final sobre la extensión del TPS para Honduras se espera a partir del 5 de mayo, pues es costumbre que se anuncie 2 meses antes de que finalice la última ampliación, la cual se fijó para el 5 de julio. Mientras tanto, el gobierno hondureño continúa sus gestiones diplomáticas y la comunidad migrante mantiene la esperanza de una resolución favorable. Con imágenes de Carlos Montes, les informó Cintia López. Y ante la nula respuesta de los Estados Unidos sobre el futuro del TPS, una medida que podría dar un giro al futuro de más de 55,000 hondureños que residen en el país norteamericano, Gabriela Plata nos tiene los detalles y las reacciones de esto. En zozobra, más de 55,000 hondureños que residen en los Estados Unidos ante el pronto vencimiento del estatus de protección temporal, una decisión que recae exclusivamente sobre el gobierno estadounidense. La preocupación en defensores de los derechos de los migrantes es evidente, ya que hasta el momento no hay pronunciamiento oficial si se revocará o ampliará esta medida. Sin embargo, consideran que se extenderá automáticamente si no hay un anuncio. Estamos con la oportunidad de que nuestras autoridades hagan por escrito una carta al señor Marco Rubio, al señor presidente incluso, porque esto a veces va a la Cámara del Senado, con las condiciones de elegibilidad, o sea, por qué razón Honduras se vuelve un país elegible para tener un TPS. Estos planteamientos deben de estar muy claros, pero si por más de 2 décadas, el TPS ha impactado positivamente la vida de miles de hondureños en el exterior. Sin embargo, las autoridades de Cancillería informaron que esta medida expira oficialmente el 5 de julio, pero están a la expectativa de su ampliación debido a los acercamientos diplomáticos entre ambas naciones. No hay noticias, no le puedo decir que nos dijeron que va bien o que va mal. Así que estamos a la expectativa, estamos un poquito cautelosamente optimistas de que tendremos buenas noticias. TPS tiene una provisión, una regla que dice que en caso de no anuncio se considerará una renovación automática por 6 meses. Entonces habría un alivio temporal de 6 meses y a la espera de que en esos 6 meses el presidente haga un anuncio formal al respecto. Por el buen clima que tenemos de trabajo con Estados Unidos, así como lo hizo con El Salvador, lo extenderá a Honduras. Los días pasan y el tiempo se acorta, aseguran entes de sociedad civil, por lo que consideran necesario que desde el ente estatal se implemente una estrategia preventiva para afrontar el escenario futuro de miles de hondureños más que serán deportados. Y esperamos que, dado el silencio que hubo el día de ayer cuando correspondía hacer la ratificación de la extensión o la extensión automática al menos, esperaríamos que en los próximos días haya un anuncio positivo. En caso contrario, creo que el gobierno de Honduras debe tener una alternativa, no solo para apoyar a los compatriotas en su proceso de retorno. Este beneficio migratorio ha sido aprobado en Estados Unidos desde 1998. Sin embargo, estos hondureños que quedarían sin el beneficio se sumarían a los más de 11 millones de inmigrantes totales que viven en Estados Unidos sin un estatus legal. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y Conamigua asegura que continúa dando apoyo a migrantes que han sido retenidos en la frontera con Estados Unidos y son deportados a Guatemala. Debido a la continuidad de vuelos de migrantes retornados, las delegaciones de Conamigua refuerzan el apoyo en la frontera como en el centro de recepción de retornados. Sí, recordemos por parte de Conamigua, pues a través de nuestras delegaciones tienen la instrucción de brindar la alimentación, el transporte, kit de higiene, la vestimenta también básica, también tenemos ahora un kit de lluvia. Obviamente pues cuando hayan temporada de frío también pues podemos apoyar a nuestros migrantes retornados, pero lo más esencial es que estamos brindando la asesoría legal, la social y psicológica, esto con un enfoque humanitario también y orientar a nuestros migrantes retornados donde puedan hacer sus trámites, alguna inquietud que tengan en alguna institución pública, nosotros lo estamos orientando tanto en la frontera como en el centro de recepción de retornados. Recordemos que Conamigua atiende por la vía aérea y por la vía terrestre. Con el objetivo de identificación y conexión con los migrantes retornados, el secretario de Conamigua se refirió acerca de la pertinencia cultural.
Dentro de nuestros ejes de trabajo tenemos la pertinencia cultural, sabemos que hay bastante comunidad, personas de la comunidad de origen, que recordemos que somos un país multilingüe y pluricultural y por ello nos debemos a todos los guatemaltecos. Nosotros tenemos contratados a nuestros delegados que hablan idioma mam, quiché, quechí, y también agradecer al Ministerio de Cultura, que a través de ellos pues estamos generando la iniciativa de brindarles trajes típicos a los migrantes retornados para dignificarlos a ellos también, brindarles ese traje típico cuando vengan a Guatemala para que se puedan acercarse a su comunidad. El plan Retorno al Hogar contabiliza 13,000 guatemaltecos retornados del 1 de enero al 3 de mayo de este año. El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera, actualizó las cifras de guatemaltecos retornados. Informó que entre el 1 de enero y el 3 de mayo de 2025, Guatemala ha recibido a 13,124 connacionales. Dentro de estos datos, 767 son niños, adolescentes, 245 no acompañados y 522 que vienen en unidades familiares, de acuerdo con los datos compartidos por el IGM. Por distinción de género, de los 12,000 adultos retornados que han sido registrados, 10,201 son hombres y 2,156 mujeres. Rivera compartió que entre la mayoría de connacionales que han regresado al país, su detención fue a causa de estar conduciendo en el territorio norteamericano sin licencia y otros casos de violencia. Añadió que 118 guatemaltecos que dejaron el país por tener situación pendiente con la justicia guatemalteca, al haber sido retornados, fueron remitidos a la Policía Nacional Civil. Un total de 106 desde Estados Unidos, 12 de México y 114 hombres y 4 mujeres. Estados Unidos anunció una controvertida medida que ofrece un incentivo económico a los migrantes en situación irregular que deciden abandonar el país de manera voluntaria. CBP Home es la aplicación móvil lanzada por el gobierno de Estados Unidos que permite a migrantes en situación irregular iniciar un proceso de salida voluntaria del país norteamericano. A través de esta plataforma, los usuarios pueden registrar su intención de regresar a su país de origen y una vez completado el proceso, recibir $1,000 como incentivo. La aplicación desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional ofrece asistencia financiera y logística para facilitar el retorno. Además, aquellos que se registren en el programa serán considerados de baja prioridad para detención y expulsión por parte de las autoridades migratorias, mientras se preparan para su salida. Lo que pensamos que haríamos es una autodeportación, donde vamos a pagar a cada uno una cierta cantidad de dinero y les vamos a proporcionar un hermoso vuelo de regreso a donde vinieron y tienen un periodo de tiempo. Y si lo logran, vamos a trabajar con ellos para que tal vez algún día, con un poco de trabajo, puedan regresar si son buenas personas, si son el tipo de personas que queremos en nuestra empresa, personas industriosas que puedan amar nuestro país. Y si no lo son, no podrán, pero les dará un camino para volver al país. Según la administración, el programa también busca reducir costos, ya que una deportación puede costar más de $17,000 por persona. Con esta iniciativa, se estima que ese gasto puede reducirse en un 70%, incluso tomando en cuenta el pago del incentivo. El Departamento de Seguridad Nacional reportó que al menos un migrante hondureño ya utilizó el sistema para obtener un boleto aéreo desde Chicago hacia Honduras. Según la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, entre 20 y 21 millones de personas deberían regresar a sus países de origen. Datos oficiales indican que en 2022 residían 11 millones de migrantes en situación irregular o con estatus temporal en territorio estadounidense. El gobierno actual considera criminales a quienes ingresaron sin visa ni autorización e incluso a algunos solicitantes de asilo que presentaron sus casos durante la administración del expresidente Joe Biden. Solo este año, las autoridades han detenido a más de 168,000 migrantes, entre ellos más de 600 presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, calificada por la administración Trump como una organización terrorista global. Vamos a la pausa, ya regresamos.
¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Ahora saludamos al director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, al doctor Gissi Moza. Buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, es un gusto siempre estar acá en este prestigioso programa y hablar pues de migración y de lo que está aconteciendo, pues no solamente aquí en El Salvador, sino que en el mundo. Como siempre, un fuerte abrazo a todos los televidentes. Doctor, ¿qué medidas anunciadas en el pasado por Trump han afectado a las organizaciones que trabajan con migrantes en el Triángulo Norte? Bueno, realmente, si estamos hablando de lo más impactante de los decretos legislativos del presidente Trump, es haber realmente eliminado a USAID. USAID, que es un organismo de ayuda de Estados Unidos, que no solamente financiaba programas de desarrollo económico, desarrollo social, agricultura, sino que también apoyaba a organizaciones que trabajan en pro de los migrantes, en su reinserción, en prevención de la migración irregular, como por ejemplo el programa que se tiró hace 2 años, que iba dirigido a habilidades blandas del primer empleo de los jóvenes, dirigido a 18,000 jóvenes. Esto venía a impactar en la prevención de la migración. Esta es una de las medidas más grandes que han afectado a todas las organizaciones, no solamente en El Salvador, sino que en el mundo, para todas estas organizaciones que trabajan en pro de la migración irregular y de la prevención de la migración irregular. ¿Cómo se han visto afectados, o el Instituto del Migrante en El Salvador, cómo se ha visto afectado con el congelamiento de fondos? Realmente fíjense que nosotros nunca hemos tenido una colaboración de tipo económica de parte de USAID. Sí, hemos ido a todos sus eventos, incluso tuvimos unas capacitaciones por parte de USAID en cuanto a la captación de fondos, hemos ido a muchos foros auspiciados por ellos. Pero directamente no nos hemos visto afectados. Sí tenemos amigos, por decirlo así, organizaciones amigas con las que hacemos trabajo, incluso algunas que están casi por cerrar. Están otras que han disminuido su accionar en cuanto a todos sus programas. Bueno, es más, la misma OIM sabemos que ha disminuido sus programas y además su personal. Eso sí se ha visto bien, bien impactado en estas organizaciones. ¿Cuál es el trabajo que realiza INSAMI con los migrantes? Bueno, realmente nuestro trabajo, como decimos, es integral. Desde las personas que vienen retornadas con atención de primeros auxilios psicológicos. Tenemos atención psicológica. Damos atención médica, no solamente para adultos, también tenemos atención médica para niños. Niños que son hijos de migrantes o niños que son retornados o hijos que están personas que están en el exterior. Esto va acompañado con medicamentos y además exámenes de laboratorio y seguimiento, porque no solamente vemos una vez a los migrantes, nosotros no solamente los vemos y adiós. Tenemos personas que tenemos hasta 7 años de estar con nosotros, porque les damos la continuidad de sus enfermedades crónicas, los pacientes diabéticos, las personas hipertensas, esas personas que tienen enfermedades crónicas que son de por vida. Además, también realizamos jornadas médicas a nivel de todo el país cuando los recursos los tenemos y podemos desarrollarlos. Además, también damos talleres de prevención de la migración, también damos empoderamiento a jóvenes para que puedan también no solo estar pensando en migrar. Tenemos el abordaje también
con las diferentes alcaldías, con esos asocios que hacemos para poder guiarnos y poder desarrollar políticas municipales para la protección de las poblaciones migrantes. Que las alcaldías vean a las poblaciones retornadas como una solución, no siempre como un problema, porque ellos pueden tener muchas soluciones a sus comunidades. Son personas que vienen con muchas capacidades. Ahí hay carpinteros, hay personas especialistas en hotelería y turismo, hay gente que trae unas habilidades bien especializadas y eso es lo que nosotros les enseñamos o emprendemos este tipo de talleres con las alcaldías. ¿Cómo operan la situación actual, doctor? Bueno, la situación actual, como le digo, nosotros no tenemos, no recibíamos fondos de USAID, pero sí operamos gracias a nuestro benefactor principal, que es el Rescate de Los Ángeles, en Estados Unidos, organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos ayuda con las comunicaciones, personas altruistas que son donativos, que pueden ser pequeños pero grandes realmente para poder respaldar a nuestra organización. Y además tratamos en este momento de poder ser un poquito de autosostenibles. Recordemos que nuestras organizaciones son humanitarias y sin fines de lucro. Nosotros no es que producimos algún producto, lo vendemos, nos quedamos protección. Estamos en este momento diversificando, por ejemplo, tenemos la consulta de atención nutricional para con nutricionistas. Esa consulta sí la estamos empezando a cobrar, por decirlo así, para poder generar algún tipo de fondos, para siempre poder impactar a las poblaciones. Bueno, más vamos a hacer una venta, por decirle, de productos usados, que también son parte de todas las acciones que tenemos que hacer para la subsistencia de INSAME. Recordemos que casi por lo general todas las organizaciones tienen atención psicológica y otros programas, pero somos los únicos que tenemos la atención médica. ¿Por qué? Porque no es barato. Pagar el personal médico, pagar medicamentos, exámenes de laboratorio, es un costo bien alto y por eso siempre estamos en la búsqueda constante de recursos. Mensualmente, ¿a cuántos migrantes atienden y cuáles son las principales áreas de atención? Alrededor de unas 250, 275 atenciones al mes en consultas médicas para adultos, consultas médicas pediátricas, donde se da seguimiento a los niños con programas de nutrición, programa de desparasitarlos, además su control de niños sanos que llevan normalmente a los niños. Damos la atención psicológica y los primeros auxilios psicológicos. Además, también cuando tenemos los recursos, vamos y hacemos las jornadas médicas a nivel de todo el país, donde se nos necesite y donde nosotros podemos determinar que hay ciertas necesidades. Ese es el accionar principal que siempre lo tiene INSAME, además también con nuestros programas de prevención de la migración que realizamos con diferentes organismos. Y otros quehaceres que van un poco más allá, muchas veces, del mero ámbito migratorio, pero siempre impactando y poder ver qué se hace o qué podemos hacer por una persona que es retornada a nuestro país. Doctor, ¿cuáles son las principales necesidades de las organizaciones para sostener su capacidad de atención? Indiscutiblemente sabemos que los recursos económicos son esenciales para seguir todas las acciones, porque con los recursos económicos, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos que pagar el personal especializado, los pediatras, médicos, psicólogos, enfermeras, el especialista en programas de atención psicológica, tenemos que pagar el mantenimiento del local y además la necesidad de pagar los medicamentos que damos, los exámenes de laboratorio. Tenemos un convenio con un laboratorio más grande del país y prestigioso, pero no es que nos den los exámenes. Lo que hacemos es que nos da un precio un poquito preferencial, por decirlo así, un buen descuento, pero nosotros los pagamos previamente para que nuestros pacientes vayan a tomarse sus exámenes. Todas esas son las necesidades que realmente se tienen para poder funcionar en una fundación. El local mismo, los servicios básicos que hay que pagar,
agua, luz, internet, alcaldía, porque que seamos una organización sin fines de lucro no nos exime de los impuestos y de todo lo que tiene que pagar. Doctor, ¿cuál es el principal objetivo o meta a cumplir con la comunidad migrante? Bueno, comenzarme, como siempre tenemos, ¿verdad?, en nuestra misión y visión, es poder llevar a la reinserción a las personas migrantes, tanto en el ámbito económico, en lo social y en la salud, porque también entendemos que sin salud no hay salud, que es uno de los objetivos principales de nuestra organización, y además en un trabajo que hemos empezado hace años, que es en programas de mitigación a la migración irregular y además en la sensibilización en lo que viven nuestras poblaciones migrantes retornadas, porque eso es bien importante, que nosotros como organizaciones hagamos entender o podamos sensibilizar a la gente con un poco de empatía hacia las poblaciones migrantes retornadas. ¿Cuál es la importancia del soporte de estas organizaciones para desincentivar la migración? Bueno, la importancia es porque realmente sabemos que indiscutiblemente el trabajo nuestro de nuestras organizaciones es todo eso que a veces no se ve. Es un trabajo directo, es un trabajo constante de todos los días, de ver las necesidades de las poblaciones migrantes. Además, de darle una atención especializada. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, en la atención médica, nuestros servicios de salud, tanto en El Salvador como en América Latina, no son suficientes, son deficientes. Y muchas personas vienen con padecimientos acá en nuestro país y no saben que incluso son diabéticos, que son hipertensos, o no acceden expeditamente a un servicio de salud. La otra es que trabajamos mucho en la gestión de la prevención de la migración, que eso realmente, por lo general, no se trabaja en otras partes o los gobiernos no lo toman directamente, como por decirle así, como un problema verdadero. Esa es la importancia de nuestras organizaciones y que hacen posible visibilizar. ¿Cómo los podemos contactar o conocer más de su proyecto, doctor? Bueno, ahí están nuestras redes sociales. Tenemos en Facebook como Insami. De hecho, tenemos X, estamos en Twitter y además en nuestro teléfono principal, que es el 2207-2331, que siempre está habilitado para cualquier consulta o alguien quiere sacar alguna cita o quiere algún tipo de servicio de nuestra organización. Le decimos, no solamente de todos estos servicios, lo que hacemos a veces muchas cosas. Por ejemplo, algún migrante que tiene un problema de tipo legal, por decirlo así, también tenemos nexos con organizaciones que son especializadas, que tienen abogados, incluso hacemos cuestiones de alguien que tiene un problema con su escritura de su casa, y que tenemos algún tipo de nexo con otras organizaciones, albergue también. Esa es otra de las cosas que nosotros vemos. Hay personas que vienen y no tienen dónde vivir. Buscamos algún tipo de albergue con nuestros socios, con nuestras organizaciones hermanas, y hacemos todo ese tipo de gestiones. Gracias por habernos acompañado, doctor. Buenas noches. A ustedes, buenas noches y un fuerte abrazo. Nosotros así vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos con Al Sur de la Frontera. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela.
Gracias por continuar con nosotros. Estados Unidos exigirá un nuevo documento para vuelos internos. Organizaciones señalan que estas medidas perjudicarán a los inmigrantes ilegales. El Real ID es un documento que cuenta con verificaciones federales para viajar dentro del país. La exigencia de este documento se produce con la entrada en vigor de la ley Real ID, aprobada para reforzar la seguridad del país tras los ataques terroristas de septiembre de 2001, pero cuya aplicación se ha pospuesto en varias ocasiones. ¿Cómo obtener el Real ID? Quienes todavía no cuentan con el Real ID deben hacer una cita en su oficina local de licencias de conducir y presentar varios documentos: prueba de su nombre legal completo, fecha de nacimiento, número de seguro social, 2 documentos que confirmen su dirección y su comprobante de estatus legal en Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos lanzó una campaña que le dice a los migrantes indocumentados que se autodeporten y que se queden fuera. El gobierno de Guatemala emitió una postura. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos lanzó una campaña publicitaria en la que le dice a los inmigrantes indocumentados que no son bienvenidos hacia Estados Unidos. Las declaraciones de Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional fueron las siguientes: si usted es extranjero criminal y está considerando ingresar ilegalmente a Estados Unidos, ni siquiera lo piense. Al respecto, el gobierno de Guatemala emitió una postura. Escuchemos. Gracias, Jorge. Desconozco, no he visto esta campaña. En todo caso, como ustedes saben, en este mismo espacio se ha reiterado, los migrantes son héroes. Nosotros como gobierno estamos comprometidos en el plan Retorno al Hogar, que es justamente un plan integral que busca garantizar los derechos de los hermanos y las hermanas guatemaltecas en el exterior. Nosotros hemos reiterado, o sea, la dignidad de los migrantes es fundamental y nosotros seguiremos trabajando para garantizarlo y generar esas condiciones para que su retorno al hogar sea conforme al máximo respeto de sus derechos humanos. El vocero presidencial de Guatemala también informó que hasta el momento desconocen de cómo avanza esta campaña publicitaria en toda Latinoamérica, pero que a raíz del eco que pueda hacer en los próximos días estarían haciendo un análisis para poder emitir otro pronunciamiento. Con imágenes de Saúl Flores, reporta para el sur de la frontera, Brainer Ruiz. En su cuenta de X, la Embajada de Estados Unidos en México lanzó una advertencia para quienes busquen migrar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. El mensaje reza de la siguiente manera: Estados Unidos está arrestando a inmigrantes ilegales que han reingresado ilegalmente al país. Reingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de haber sido deportado tiene graves consecuencias legales, incluida la cárcel, de 10 a 20 años de cárcel por reingreso ilegal tras haber sido deportado por un delito grave o con agravantes. Y el Servicio Oficial de Citas de Visas de los Estados Unidos informó que hay un nuevo requisito para tramitar la visa americana. Desde el 1 de mayo del 2025, todos los solicitantes de la visa deben llevar a su entrevista un formulario de solicitud de visa DS-160 con un número de confirmación, código de barras que comience con AA, que coincida con el utilizado para hacer su cita en línea. Si su cita es dentro de 2 días hábiles y el número de confirmación, código de barras en su formulario DS-160 no coincide con el de su perfil de cita, deberá programar una nueva cita para continuar con su solicitud de visa, señalan. Ese nuevo requerimiento busca reducir los errores recurrentes que se presentan al llenar el formulario DS-160, especialmente que se recurre a intermediarios o agencias. Por eso las autoridades recomiendan a los solicitantes revisar minuciosamente el número de confirmación y verificar que coincida con el agendado para la cita. Y a través de su cuenta en X, la Embajada de Estados Unidos en México compartió la historia de una emprendedora mexicana que logró un buen arraigo en su país sin buscar migrar. Se trata de la ciclista Alejandra Castillo, que es creadora del proyecto Dr. Cycle, una empresa mexicana que busca o que funciona como una barra de café con la pasión por el ciclismo. Si tú quieres emprender, tengo 3 consejos para ti. El primero es que encuentres aquello que te gusta, aquello que eres bueno haciendo y aparte
realmente te hace levantarte por las mañanas para que cuando brindes el producto o el servicio, se note el amor en cada servicio que estás brindando, porque si hay momentos retadores, eso va a ser el impulso para tú seguir adelante y no desistir en tu emprendimiento. El segundo, capacítate. No importa lo bien que conozcas el servicio o el producto con el cual vas a emprender, la capacitación constante es crucial, ya sea para mejorar, dar rumbo y estructura a tu emprendimiento, como para llevarlo al siguiente nivel y consolidarlo. El tercero, siempre priorízate. Para que tu emprendimiento esté bien, tú debes estar bien. Debes tener calidad de vida y dedicarte tiempo para ti, porque así como tú puedes crecer, tu negocio va a crecer. En México se puede emprender. Hola, soy Alejandra Castillo, cofundadora de Dr. Cycle Café Taller. También soy exalumna AWE de la generación 2023-2024 y ganadora del primer lugar del Pitch Lab. Así finalizamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.